Paldilla y Laura Santana. Siguiente. Entonces aquí vamos a tratar la anatomía y fisiología del estómago, también su histología. Vamos a tratar la patología de úlcera péptica, tumores benignos y maligno gástrico y las técnicas quirúrgicas más frecuentes. Ok, ahora empezando. Siguiente. El estómago es un órgano singular, el cual tiene funciones digestivas, nutricionales y endocrinas importantes. El estómago se reconoce por su forma asimétrica con forma de pera y es la estructura del tubo digestivo proximal dentro del abdomen. Está compuesto por dos porciones. La porción del estómago que se une al esófago se le llama cardias, mientras que la porción distal del estómago que se ubica en el esfínter pilórico, que lo conecta con la porción proximal del duodeno. El segmento más alto del estómago es la porción distensible, a la cual llamamos fondo, y esta se relaciona por la parte de arriba con el diafragma y por la parte lateral con el vaso. El estómago está relacionado con órganos vecinos como el hígado, el páncreas, el colon, el páncreas y en algunas ocasiones con los riñones. Siguiente. Ok, entonces el estómago es la porción más vascularizada del tubo digestivo. Está compuesto por un flujo sanguíneo amplio y posee una red densa vascular. La mayor parte de su riesgo sanguíneo proviene del tronco celíaco mediante cuatro arterias que se van a dividir en dos arcadas. Una va a irrigar la curvatura menor y va a estar compuesta por las arterias gástrica izquierda y gástrica derecha, mientras que la otra arcada va a irrigar la curvatura mayor y va a estar compuesta por las arterias gastroepiploica izquierda y derecha. Siguiente. Las venas que drenan el estómago casi siempre son paralelas a las arterias. Las venas gástrica izquierda va a drenar en la vena coronaria y la vena gástrica derecha casi siempre drena hacia la vena porta. En algunas ocasiones la vena coronaria drena en la vena esplénica. La vena gastroepiploica derecha drena hacia la vena mesentérica superior, cerca del borde inferior del cuello del páncreas, en tanto que la vena gastroepiploica izquierda drena en la vena esplénica. Siguiente. El drenaje linfático del estómago discurre paralelo al sistema vascular y drena en cuatro zonas básicamente, que son en la parte donde están los ganglios gástricos superiores, suprapilórico, pancreático lineal y subpilórico. Siguiente. El nervio vago constituye la inervación parasimpática extrínseca del estómago, en la que la acetilcolina es el neurotransmisor de mayor importancia. La inervación simpática extrínseca del estómago se origina en los niveles espinales de T5 a T10 y transcurre a través de los nervios esplánicos hacia el ganglio celíaco. A partir de este se originan los nervios simpáticos postganglionares que se dirigen hacia el estómago junto con los vasos sanguíneos. Las neuronas de los plexos mientérico y submucoso constituyen el sistema nervioso intrínseco del estómago. Entonces, siguientes, aquí vamos a ver la histología, la cual va a estar compuesta por una capa externa o serosa, seguido de una capa muscular, que a su vez esta va a estar formada por capa oblicua, capa circular y capa longitudinal. Tiene una capa submucosa y una capa mucosa que está formado por un epitelio superficial, una lámina propia y una muscular y mucosa. Aparte de esta capa va a poseer células como las parietales, la endocrina, las células principales y glándula gástrica. Siguiente. Fisiología. El estómago se encarga de almacenar alimentos y facilita su digestión mediante varias funciones secretoras y motoras. Entre las funciones secretoras más importantes se encuentran la producción de ácido, pectina, factor intrínseco, moco y diversas hormonas gastrointestinales. Entre sus funciones motoras principales se pueden mencionar el almacenamiento de alimentos, mezcla y vaciamiento controlado.
La secreción de ácido en el estómago. El ácido clorhídrico se encarga de acelerar la degradación tanto física como bioquímica de los alimentos que ingerimos. En un medio ácido, la pectina y el ácido se encargan de facilitar la proteólisis. El ácido gástrico también se encarga de inhibir la proliferación de patógenos ingeridos, lo cual protege contra enfermedades como la gastroenteritis infecciosa y la proliferación de bacterias intestinales. Siguiente. Entonces, también el estómago va a estar compuesto de células, como son las células parietales que se van a localizar en el cuerpo y estas se van a encargar de producir ácido. También se encuentran las células principales que producen pexina y se localizan en el cuerpo. Las células endócrinas que producen grelina y esta se encarga de regular el apetito y se encuentran en el cuerpo. Y otros tipos de células. Siguiente. También va a estar compuesto, regulado por hormonas como son la somatostatina, que estas se encargan de inhibir la secreción de ácido de las células parietales y la liberación de gastrina de las células G. Estas también se encargan de disminuir la liberación de histamina de las células. Otra de las hormonas es el péptido liberador de gastrina, que este se localiza en el antro y estimula la liberación de gastrina y somatostatina al unirse con los receptores de las células G y D. La lectina se produce en las células principales del estómago y esta funciona por vías vagales para disminuir el consumo de alimentos. Siguiente. Motilidad de los segmentos del estómago. De manera general, el estómago proximal sirve como un espacio para el almacenamiento de alimentos por periodos cortos y ayuda a regular el tono basal intragástrico, en tanto que el estómago distal mezcla y muele los alimentos. El píloro se encarga de facilitar este último proceso mientras se encuentra cerrado, al promover la retropulsión del bolo de alimentos sólido hacia el cuerpo del estómago, con el fin de continuar con la desintegración. El píloro se abre de manera intermitente para permitir el vaciamiento regulado de los líquidos y partículas sólidas pequeñas hacia el duodeno. Durante la relajación receptiva ocurre la reducción del tono gástrico proximal que se relaciona con el acto de deglutir. Otro de los movimientos es la adaptación gástrica, que se refiere a la relajación de la porción proximal del estómago, que esto ocurre en cuanto este órgano se distiende. El óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo son los mediadores principales de la relajación del segmento gástrico proximal, mientras que el segmento distal del estómago desintegra las partículas sólidas y es el determinante principal del vaciamiento gástrico del material sólido. Existen agentes que incrementan la relajación y la distensibilidad gástrica proximales. Entre estos se encuentran la dopamina, la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, entre otras. Siguiente. Entonces, el complejo motor migratorio, esto se encarga de expulsar cualquier alimento sin digerir, residuos, células muertas, moco, una vez terminada la fase de la digestión de los alimentos. Este complejo dura casi 100 minutos y consta de 4 fases. En la fase 1, esta es la más larga y abarca casi todo el ciclo y es un periodo que se caracteriza por la inactividad motora relativa. La fase 2 dura el 25% del ciclo y en esta van a haber ciertos movimientos de contracción irregulares, pero no tiene movimiento de propulsión. Ya en la fase 3 van a haber contracciones propulsoras intensas y dura entre 5 y 10 minutos. La fase 4 se va a caracterizar por un periodo de transición. Siguiente. El píloro. Funciona como un regulador eficaz del vaciamiento gástrico y como una barrera eficaz contra el reflujo duodeноgástrico. En pacientes que se le hace una recesión del píloro, esto podría conducir a una pérdida del control del vaciamiento gástrico de alimentos y a un síndrome de vaciamiento gástrico raro. El píloro se puede identificar con facilidad como un anillo grueso de músculo y tejido conjuntivo. Siguiente.
Ahora hablando sobre vaciamiento gástrico, este consta de varios moduladores como son la osmolaridad, la acidez, el contenido calórico, la composición de los nutrientes y el tamaño de las partículas. Entonces, esto van a tener algunos inhibidores, como son los osmoreguladores, los glucorreguladores y los receptores del pH del duodeno, que esto básicamente van a inhibir el vaciamiento gástrico mediante diversos mecanismos neuromorales. Cabe recalcar que solo la colecistoquinina puede inhibir el vaciamiento gástrico de forma constante, mientras que la grelina va a tener el efecto opuesto. Siguiente. El vaciamiento de líquidos ocurre rápido en un tiempo estimado de 12 minutos. Este tiene moduladores como son los osmoreceptores duodenales y las hormonas. De manera usual, el vaciamiento de líquidos se atribuye a la actividad de la porción proximal del estómago y en aquellos pacientes con denervación, es decir, con vagotomía del segmento proximal del estómago, estos pueden presentar un vaciamiento gástrico acelerado a líquido. Siguiente. Ya por último, de mi parte, el vaciamiento a sólido, a diferencia del vaciamiento a líquido, se muestra una fase inicial rápida seguida por una fase lineal más lenta del vaciamiento. Los sólidos, los sólidos tienen una fase inicial de retención durante la cual el vaciamiento es mínimo y en esta fase ocurre una gran parte de la desintegración y mezcla del bolo. El vaciamiento gástrico de sólido depende del tamaño de las partículas, del contenido calórico y de la composición, es decir, si tiene grasa, proteínas y así. Ya siguiente lo dejo con mi compañera Laurita. Buenas tardes, mi nombre es Laura Santana y a continuación les voy a hablar sobre la úlcera péptica o también conocida como enfermedad ulceropéptica. Siguiente, por favor. Para comenzar debemos saber qué es una úlcera péptica y es que las úlceras pépticas son erosiones de la mucosa gástrica o duodenal porque pueden estar localizadas en estos dos lugares, extendidas a través de la muscular de la mucosa. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a su epidemiología, hay varios datos que es importante recalcar. Por ejemplo, debemos saber que su incidencia anual es del 0.1 al 0.9% y tiene una prevalencia global del 0.12 al 1.5%. Tal vez estos números suenan muy pequeños, pero hay como que luego podemos relacionarlo con cosas más importantes o que como que nos marcan más. Por ejemplo, 4.000 personas mueren al año debido a esta enfermedad. La misma le cuesta 5.650 millones de dólares al año. También debemos saber, con fines del internado de cirugía, que el 7% de los pacientes hospitalizados requieren cirugía y que va a representar unos 11.000 abordajes quirúrgicos al año. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, debemos primero tener en cuenta los factores protectores y los factores agresivos. Los factores protectores son aquellos que protegen a la mucosa, ¿verdad? Esos van a ser la secreción de mucosa de bicarbonato, la producción del flujo sanguíneo, factores de crecimiento, la renovación celular y también las prostaglandinas endógenas. Mientras que los factores agresivos son aquellos que atentan contra eso o que le hacen daño a la mucosa, como son la secreción de ácido clorhídrico, las pepsinas, la ingestión de etanol, el tabaco, el reflujo duodenal de bilis, la isquemia, los AINES, muy importante, la hipoxia y sobre todo el más importante de todos los factores es la infección por Helicobacter pylori. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los factores que se han mencionado, hay que tener en cuenta que la enfermedad va a ser causada por un desbalance entre los factores protectores y agresivos. ¿Qué pasa? Hay dos mecanismos principales para las úlceras pépticas, que son la patogenia por Helicobacter pylori y aquella por el uso de AINES.
Entonces, ¿qué va a ser el Helicobacter pylori? Es un bacilo que se encuentra en más del alrededor del 80% de las úlceras, dependiendo de su localización. Esta bacteria es ureasa positivo, que va a convertir la urea en amoníaco, y mediante esto se van a producir agentes tóxicos que van a provocar lesión tisular local. Esto va a producir una inducción de la respuesta inmunitaria de la mucosa local. Vamos a tener también niveles incrementados de gastrina, con el consiguiente aumento de la secreción ácida, por ende lesión de la mucosa, y la metastasia gástrica en el duodeno. Como dato interesante, estaba leyendo en el libro que esta bacteria solo puede vivir en el cuerpo, en la mucosa gástrica, no necesariamente en el estómago, pues cualquier lugar donde haya, por ejemplo, metaplasia gástrica en el duodeno o tejido gástrico ectópico, ella puede vivir. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia por AINES, primero vamos a tener que la persona usa AINES, generalmente relacionado al uso continuo y prolongado de los mismos. Entonces, estos fármacos son inhibidores sistémicos de la ciclooxigenasa. ¿Qué pasa? Como tienen este efecto, van a limitar la velocidad de síntesis de las prostaglandinas, que si recuerdan, eran un factor protector de la mucosa gástrica. Esto va a hacer que se secrete menos mucina y bicarbonato, y va a afectar también la irrigación del endotelio mucoso, que también recuerden que eran factores protectores. Por eso va a disminuir la protección de la mucosa gástrica y duodenal, y por ende va a haber un mayor riesgo de la formación de las úlceras pépticas. También cabe destacar que estos no son los únicos factores que pueden influir en la aparición de úlceras pépticas. También están el consumo de alcohol, de tabaco, como había dicho, incluso el estrés emocional. Siguiente, por favor. Entonces, existen dos tipos principales de úlceras pépticas, que son las úlceras duodenales y las gástricas. Aunque ambas son úlceras pépticas, tienen varias diferencias que nos ayudan a poder identificarlas. Por ejemplo, las úlceras duodenales tienen una patogenia que siempre va a incluir la presencia del ácido, ¿verdad? Hay mucho ácido, más el factor de que esté el Helicobacter pylori o que la persona consuma AINES. Mientras que en la gástrica no está este factor ácido y solamente está el Helicobacter pylori o el uso de AINES. La presencia del Helicobacter pylori en las úlceras duodenales es de un 60 o 70%, mientras que las gástricas son de mayor de un 80%, 90%, alrededor, más o menos. En cuanto al dolor, debemos saber que el dolor de las úlceras es un dolor abdominal epigástrico medio, generalmente bien localizado, pero que dependiendo del tipo de úlcera va a variar en que la úlcera duodenal va a disminuir con las comidas, mientras que la gástrica va a aumentar con las mismas. En cuanto a la producción de ácido, en la úlcera duodenal está aumentado y por eso es un factor para la patogenia, mientras que en la gástrica el ácido se puede encontrar normal o algo disminuido. En la edad de aparición, debemos saber que la úlcera gástrica se encuentra en pacientes con edad mucho más avanzada. Y para nosotros es muy importante el hecho de que el riesgo de neoplasia en una úlcera duodenal es bajo, mientras que una gástrica es bien alto, y esto tiene importancia luego en los métodos diagnósticos. Y también que la complicación más frecuente en ambas es diferente. Por ejemplo, la úlcera duodenal es la hemorragia, mientras que la gástrica es la perforación. Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a las úlceras gástricas, debemos saber que existen varios tipos dependiendo de su localización. Y al mismo tiempo, cada tipo va a tener un nivel de ácido diferente. Como ven en la imagen, el tipo 1 se encuentra en la curvatura menor, en la escotadura del estómago, más del 60% son de tipo 1, de las úlceras gástricas, y va a tener un nivel de ácido de bajo a normal. Mientras que el tipo 2 puede estar en el cuerpo del estómago con una úlcera duodenal y el ácido va a estar aumentado,
al igual que el tipo 3, que va a estar en la zona prepilórica. El tipo 4 es una úlcera alta en la curvatura menor, a diferencia del tipo 1, y el nivel de ácido va a estar normal. Y en el tipo 5 puede ser en cualquier punto, pero que la aparición de la úlcera va a estar relacionada al uso de AINES. Siguiente, por favor. Okay, entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos que saber que existen métodos por imágenes, como son la radiografía gastrointestinal superior, que nos va, o sea, como que nos va a permitir la visualización de varios del cráter dentro de la úlcera, como pueden ver ahí, marcado por esa flecha. También puede indicar, por ejemplo, si hay edema, la profundidad de la úlcera, la perforación, etc. Antes este era el método más utilizado, pero poco a poco ha sido reemplazado por el método más utilizado actualmente, que es la endoscopia superior flexible. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico visual, nos permite tomar biopsia y también que puede servir como forma terapéutica para las hemorragias y las perforaciones provocadas por las úlceras. Entonces, luego, cuando tenemos una endoscopia, ¿verdad? Vemos la úlcera, como podemos ver en la imagen marcada con la flechita, ¿verdad? Entonces, el gastroenterólogo, realmente, es que va a tomar varias muestras. Yo leí que es más confiable el resultado de las muestras si se toman de a partir de 4 a 7 como pellizquitos, vamos a decirlo. Luego es enviado al laboratorio y para verlo en el microscopio, ¿verdad? Entonces la biopsia nos va a dar el diagnóstico histopatológico de la úlcera y sobre todo nos va a ayudar en la identificación del Helicobacter pylori, que no sé si lo pueden notar bien, pero hay como unas líneas moradas dentro de las dos columnas de células columnares, que hay unos politos como morados, esos son las bacterias que pueden ver en el microscopio. Siguiente, por favor. Okay. Existen muchísimas pruebas para el Helicobacter pylori, no solamente la biopsia directa. Hay pruebas serológicas, pruebas del aliento de urea, presión mucosa, la prueba histológica que ya vimos con la biopsia, una prueba rápida de ureasa y el cultivo también. Les dejo las ventajas y desventajas a modo de estudio, pero es para que tengan conocimiento de que también existen otras pruebas que sirven tanto para el diagnóstico como para monitorear el progreso del tratamiento y si hay una recuperación total. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento médico, este es el más utilizado actualmente. Y, por ejemplo, existen regímenes terapéuticos para infecciones de Helicobacter pylori, ¿verdad? Como tratado de úlceras. Existen terapéuticas triple, también con 4 fármacos, dependiendo también si el paciente es alérgico a algún fármaco o no, si ya le ha dado úlceras y no parece, el tratamiento que le dieron anteriormente no parece funcional, etcétera. Pero el pilar del tratamiento para las úlceras es el uso de inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol y el esomeprazol. Aquí les dejo un ejemplo, pero también puede ir acompañado con lo que es bismuto, metronidazol, claritromicina, entre otros. No sé si ustedes notaron, pero ahí dice, yo nada más dije si es infectado por el Helicobacter pylori. Y recuerden que hay un bajo porcentaje de úlceras en los cuales esta bacteria no se presenta. Siguiente, por favor. Entonces, si la prueba inicial para el Helicobacter es negativa, porque puede pasar, el paciente puede tratarse con bloqueadores de receptor de histamina o inhibidor de la bomba de protones. También otra alternativa puede ser el uso de sucalfato o misoprostol, pero el último tiene que utilizarse con precaución ya que tiene efectos abortivos, como saben. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a estar reservado solamente para las complicaciones y las úlceras que son intratables. Existen múltiples opciones quirúrgicas dependiendo del tipo de complicación que presenta las úlceras, como hemorragia, perforación, obstrucción. Aquí les dejo algunos ejemplos de lo que se debe hacer.
Pero de como esta tabla, para nosotros ahora es importante el hecho de que si ven para la úlcera gástrica, siempre o generalmente va a estar acompañada de lo que es una biopsia por su alto riesgo de malignidad. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, mi compañera Laura Pardilla les va a estar hablando más adelante, más a profundidad sobre este tema. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, en cuanto a la hemorragia causada por las úlceras pépticas, existen diferentes escalas hechas para poder medir qué tan severa o qué tanto riesgo tiene un paciente de poder sangrar y no mejorarse. De las dos que estaban en el libro, yo escogí para presentarles la de Rockall, porque es una escala que utiliza son mide cosas que nosotros como internos o como médicos generales podemos ver a simple vista o podemos nosotros mismos averiguar. Por ejemplo, la edad, el paciente está en shock utilizando la presión arterial y el pulso, si el paciente tiene enfermedades concomitantes, algún diagnóstico también gastrointestinal o gástrico que tenga el paciente, y si se ven estigmas de hemorragia reciente, eso ya es a nivel de la endoscopia. Y va del 0 al 3. Y depende, o sea, el 0 es la menos peligrosa, vamos a decirlo así, y la 3 es la más peligrosa. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de Forrest es lo que nos habla de lo que vimos de estigmas de hemorragia reciente. Entonces, también tiene una escala, tiene diferentes etapas, por ejemplo, sexos activos, 1A, sexos activos, 1B. Si tuvo una hemorragia reciente, ¿verdad? Pero no se ve un vaso sangrando, es 2A. Si tiene un coágulo adherido, es 2B. Si tiene una mancha plana pigmentada, es 2C. Y si vemos la úlcera con una base limpia, como la imagen que les mostré anteriormente, es un tipo 3. Siguiente. Ahora les dejo con mi compañero Jagner, que les va a hablar sobre tumores benignos y malignos. Gracias, Laurita. Buenas tardes. Mi nombre es Jagner Antigua y voy a estar hablando hoy acerca de los tumores benignos y malignos del estómago. Siguiente. Ay, sí. Sí. ¿Usted dijo algo, profe? No fui yo. Parece que a alguien se le abrió el micrófono, no fui yo. Ok, excelente. Bueno, continuamos. Vamos a comenzar hablando acerca de los tumores malignos de estómago o los gástricos. Por razones de tiempo vamos a tocar los más frecuentes. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los adenocarcinomas, los linfomas y los tumores malignos del estroma gastrointestinal. Hay otros tumores gástricos que se pueden desarrollar, como los carcinoides, angiosarcomas, los carcinomas epidermoides, me parece, pero eso no lo vamos a estar tocando en el día de hoy. Pero sí es bueno que ustedes sepan que sí está. Recordando que el estómago a veces también es un sitio frecuente de metástasis por vía hematógena de otros tumores que se desarrollan inicialmente en otros órganos, como el cáncer de mama, por ejemplo. Y también es muy susceptible a hacer neoplasias por órganos que están ahí mismo cerca, dígase el colon, el páncreas, entre otros. Próxima, por favor, Laurita. Muy bien, el adenocarcinoma, que como ustedes saben, es un tipo de cáncer o de neoplasia, por así decirlo, ¿verdad? Que se desarrolla en las células que constituyen el revestimiento interno de las glándulas que tienen algún tipo de secreción interna, como en este caso la tiene el estómago. Y el mismo a nivel mundial es el cuarto más común. Y en algunos países de Asia y Europa, me parece, es incluso la primera causa de
de muerte por cáncer. A nivel global, este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte, de acuerdo con el texto que consulté. Usualmente este tipo de patología va a ser más frecuente en personas que padezcan de anemia perniciosa. También se ve más frecuente en personas que son sangre tipo A. Y muy importante, si el paciente tiene antecedentes familiares de padecer cáncer gástrico, pues existe una alta posibilidad de que el mismo se manifieste. También tenemos que el ambiente juega un papel muy importante en la aparición de esta patología, tanto así que se ha demostrado que las personas que se mudan de un sitio donde hay una alta incidencia de los adenocarcinomas, por ejemplo, en algunas ciudades de Japón, usualmente se ve que cuando se mudan a otros países, las generaciones subsiguientes tienen una incidencia mucho más baja de presentar el adenocarcinoma, por lo que se ha correlacionado una relación, valga la redundancia, muy fuerte entre el ambiente y el desarrollo de esta patología. Usualmente la tasa de supervivencia del cáncer, en caso de que se lleve algún tipo de tratamiento, es de aproximadamente un 27%, dependiendo de la etapa que el mismo sea diagnosticado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo que influye mucho es la dieta y los fármacos. Y hablé en principio acerca de países en Asia, sobre todo donde se comen alimentos ricos en sal, ricos en nitratos, alimentos ahumados y ese tipo de cosas, tiende a haber una mayor incidencia también para la aparición de la enfermedad. Algunos fármacos también están relacionados con la aparición y o protección que se pudiera ver en, eh, en esta enfermedad, como por ejemplo, creo que el consumo de aspirina, según el texto, brindaba cierta protección al cáncer, así como el tabaco probablemente incrementaba la, la probabilidad de la persona desarrollar la enfermedad. Muy importante es la presencia o no del Helicobacter pylori. Laurita le mencionó más o menos cuál es el problema con las úlceras que se ocasionan a nivel gástrico cuando tenemos el Helicobacter, y se ha visto que hay una alta incidencia de adenocarcinomas en poblaciones donde está presente el Helicobacter pylori. Aunque no todos los pacientes con algún tipo de cáncer gástrico tienen el Helicobacter pylori, y esto va relacionado a algunas regiones geográficas, como por ejemplo algunos sitios en África, donde vemos que hay una alta incidencia de Helicobacter pylori, pero aún así ellos mantienen una muy baja prevalencia de el cáncer gástrico. A esto se le llama el enigma africano, porque en estas regiones como que lo que se sabe como que no concuerda con lo que se vive en esa parte del mundo. Vamos a la próxima. Ok, muy bien. Otros factores que están relacionados, antes de que se me olvide, tenemos que el Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr puede estar presente en algunas personas que presentan el adenocarcinoma. Usualmente cerca del 10% de las personas que padecen el adenocarcinoma también son portadores del virus del Epstein-Barr. Pensé que aquí iba lo de los factores genéticos, los voy a mencionar en caso de que no estén más adelante, pero sí se han descrito algunas anomalías genéticas que son comunes para las personas que tienen este tipo de cáncer, y las más frecuentes son las del P53, que como ustedes saben es el guardián del genoma humano. No les voy a decir cómo funciona, ustedes saben eso. Y hay alteraciones por una sobreexpresión en la COX-2. Y según lo que leí, cuando hay una sobreexpresión de este gen, entonces la apoptosis
para este tipo de células, entonces disminuye y eso contribuye a que se presente el adenocarcinoma con más frecuencia. En estas fotos que están viendo acá, a manera de resumen, les puse más o menos lo que pasa con las dietas y con el Helicobacter pylori. Fíjense que vamos desde una mucosa normal, por así decirlo, y si la persona tiene una dieta pobre en vitaminas y muy alta en sal y alta en carbohidratos, entonces puede provocarse una gastritis superficial crónica que luego va a llevar a lo que es la gastritis atrófica, que es prácticamente la lesión, como lo ven a mano derecha en ese cuadro, es la lesión precursora más frecuente en pacientes que desarrollan un adenocarcinoma gástrico. Esa gastritis atrófica crónica, ¿verdad? Con el tiempo va a provocar una metaplasia, luego una displasia, y luego vamos a pasar entonces a desarrollar el adenocarcinoma. Próxima, David, por favor. Muy bien. Una vez hablando de la patología un poco, una vez que se desarrolla una displasia, ya lo ideal sería que el paciente con esta condición se le mantenga en algún tipo de vigilancia. Y como habíamos dicho, la displasia va a ser el precursor universal del carcinoma, del adenocarcinoma gástrico. Si la lesión es leve, la displasia es leve, pues vamos a tratar de manejar a ese paciente con una biopsia endoscópica y vamos a tratar de erradicar el Helicobacter pylori. Si ya la displasia que tenemos es grave, entonces ese paciente debería ser considerado para una resección gástrica si la misma está diseminada o si tiene varios focos. Algunas personas van a desarrollar lo que es el cáncer gástrico temprano. Como el nombre lo dice, es temprano todavía y usualmente va a estar limitado a la submucosa. Solamente el 10% de estas personas van a tener metástasis a ganglios linfáticos adyacentes y usualmente el 70% de los mismos son bien diferenciados. Me imagino que por eso el doctor me corregirá más adelante, pero me imagino que por eso, al ser bien diferenciados, es fácil o más fácil, no es fácil, pero es más fácil hacer una resección del mismo y por ende la tasa de curación de ellos, una vez que se hace una resección adecuada, es de aproximadamente el 95%. Próximo. Perdón, te contesto inmediatamente. Lo de diferenciado, levemente diferenciado, eso no tiene nada que ver con la resección, de si se puede visualizar mejor o no. Eso tiene que ver más con la diferenciación que tiene con el tipo celular. Entonces, mientras más se diferencia de las células de origen, la agresividad del tumor es mayor. Entonces, por eso es que el grado de diferenciación va también a influir en la agresividad del tumor y en el pronóstico. Pero no porque sea más diferenciado o menos, va a facilitar la resección, porque la localización te lo dará la biopsia. Pero cuando hablamos de diferenciación es con relación a las células normales, en este caso las células del estómago. Mientras más se parecen, pues obviamente que la agresividad del tumor es menor. Mientras más indiferenciado, pues más agresivo y por ende entonces el pronóstico es peor. Bueno, pues excelente. Gracias, Okay. doctor. Aquí les dejo una visualización para que tengan una idea de cómo vamos a ir desde un tejido normal a un tejido canceroso. Fíjense las diferentes etapas, ustedes se lo saben. Lo puse a manera de repaso. Vamos al próximo. Próximo, que de eso hablamos ahora. Eso fue lo que estábamos hablando. Muy bien. Estos pacientes, obviamente que van a tener algunas manifestaciones clínicas. Entre ellas vamos a tener que el paciente se va a presentar una pérdida de peso, vamos a tener anorexia y una saciedad temprana. El paciente puede tener dolor abdominal, náuseas, vómitos,
Usualmente, según estuve leyendo, el sangrado no es muy frecuente, así como que un sangrado que podamos decir, mira, ese paciente está haciendo una melena o lo que sea. Pero sí, en pacientes que son crónicos, ya en etapas más avanzadas, usualmente vamos a tener una pérdida microscópica de sangre, que a menos que se busque en un estudio, ¿verdad? De las heces, entonces no lo vamos a encontrar. Pero sí podemos observar que por la pérdida crónica de sangre, estos pacientes tienden a hacer anemia, que debiera ser vamos a decirlo así, un punto de atención que siempre debemos tener en cuenta. Algunos pacientes presentan disfagia, aunque la misma se ve en menores, en menor proporción. Muy bien, próximo. Ok. Pensé que iba ahí lo del... Quiero que lo deje fuera. Ok, lo del diagnóstico. No sé por qué no está saliendo lo del diagnóstico ahí. Muy bien, pero sí para el diagnóstico, sepan que obviamente la endoscopía va a ser primordial, ¿verdad? Se pueden hacer también tomas de biopsia, que es quien va a dar últimamente el diagnóstico, recordando que el diagnóstico de los adenocarcinomas, así como de todos los cánceres, debe ser histopatológico, por lo que la toma de una muestra es prácticamente el gold estándar para el diagnóstico de los mismos. Algunas, donde se pueda, ¿verdad? También se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones, que nos puede dar una idea de dónde se está desarrollando o la extensión del adenocarcinoma. Muy bien. Vamos a hablar rapidito sobre el linfoma gástrico, que es la segunda, el segundo tumor maligno en presentarse, ¿verdad? En frecuencia, y prácticamente va a representar el 4% de todas las enfermedades malignas del estómago. Usualmente el 95% de los linfomas gástricos van a ser de tipo no Hodgkin, y de los que se desarrollan a nivel del cuerpo, ¿verdad? El linfoma es usualmente más común en el estómago. A nivel gástrico le vamos a conocer como un MALT, y prácticamente MALT quiere decir, son las siglas en inglés, pero quiere decir tejido linfoide asociado a mucosa. Y este tejido linfoide asociado a mucosa, en el estómago, recuerden que el estómago no tiene este tejido normalmente, pero cuando se ve el estómago expuesto a una gastritis crónica por mucho tiempo, usualmente provocado por el Helicobacter pylori, entonces se desarrolla a nivel del estómago como ese tejido especializado, que en su mayoría está compuesto por linfocitos B. Así que en condiciones normales el estómago no lo posee, pero gracias a esa gastritis crónica, entonces sí puede llegar a desarrollarlo. Este constituye el 50% de las enfermedades malignas del estómago, y se ve, hay una alta incidencia en la población con linfoma gástrico. Vamos a tener la presencia del Helicobacter pylori. Vamos a la próxima. Las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes, además de la que ya vimos que se pueden presentar con el adenocarcinoma, vamos a tener que estos pacientes pueden hacer fiebre, van a hacer pérdida de peso, usualmente se presenta diaforesis nocturna. El sangrado no es tan frecuente, pero sí puede llegar a presentarse. La obstrucción también puede llegar a presentarse en estos pacientes, y si el paciente nos presenta una linfadenopatía
y una visceromegalia, entonces ya debemos pensar que estamos frente a una enfermedad sistémica. Vamos a la próxima. Como con el adenocarcinoma, el diagnóstico lo vamos a establecer por endoscopía y biopsia, que van a formar parte del gol estándar, ¿verdad? Para el diagnóstico del mismo, pero también podemos hacer una, eso es una ecografía, eso es una sonografía, está en inglés, eso es al revés, sonografía, una ultrasonografía endoscópica, ese es el nombre. Vamos a utilizarla para el diagnóstico. Vamos a utilizar también la CT de tórax, abdomen y pelvis para ver que no haya diseminación a otros órganos. Y también nos vamos a auxiliar de una biopsia de la médula ósea para el mismo. Para el tratamiento del linfoma gástrico es ese cuadro que ustedes ven a mano derecha ahí. Está dividido en dos, tanto si es de alta malignidad o un mal muy agresivo, el tratamiento va a variar. Y vemos que los de baja malignidad, si está confinado el tumor, pues entonces el tratamiento va a ser la erradicación del Helicobacter. Si hay una regresión del linfoma, entonces se le da un seguimiento estrecho. El paciente se va a revalorar en 12 meses después que se erradique y se le va a dar seguimiento. Si hay un compromiso de ganglios linfáticos, vamos a darle al paciente un tratamiento para la erradicación del Helicobacter y se va a revalorar en 3 meses, de 3 a 6 meses. Si el linfoma persiste, entonces vamos a pasar a radioterapia y si se encuentra en etapa 2, entonces vamos a también agregarle una quimioterapia. Ya la etapa 3 y 4, el tratamiento se va a dar como todo de una, se le va a erradicar el Helicobacter, quimio y radioterapia, se le da en esos casos para tratar el tumor. Los tumores agresivos, que usualmente solamente tienen 2 variantes, usualmente la vamos a encontrar en etapas 1, 2 o 3. El tratamiento entonces va a ser quimioterapia y radioterapia. Y dependiendo de lo que pase, entonces, si la enfermedad sigue residual, entonces se le da, si no hay, si no vuelve, entonces le vamos a dar seguimiento con el gastro, y si hay una enfermedad residual, entonces se le va a dar quimioterapia y últimamente vamos a optar por hacerle a ese paciente un método quirúrgico. Próximo, Laura. El método quirúrgico, que creo que mi compañera se lo va a hablar más detenimiento luego, pero el tratamiento para este cáncer es una gastrectomía D2 subtotal radical. Prácticamente la gastrectomía subtotal radical es lo que ven a mano derecha, y se le pone el D2 porque hay que llevarse algunos ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos que nos vamos a llevar son esos que ven ahí, que me parece que es del 7, no, si pudiera apuntarlo, pero no tengo, bueno, pero del 7 al 12, todo lo que ven ahí, eso hay que llevárselo, pero eso ya lo van a ver más adelante. Próximo. Un segundito, perdón. Ajá. Y vuelve atrás para explicarle ahí antes que se me vaya a escapar. Lo de D1, D2 tiene que ver con la radicalidad. Lástima que yo no puedo utilizar el puntero, pero si ustedes se fijan en el primer gráfico, que tiene los, que dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 4A, 4B, lo pueden ver todos. Esos son, lo que pasa es que a nivel del estómago nosotros vamos a tener diferentes estaciones ganglionarias, al igual que en otros órganos. Entonces, la primera estación corresponde a los ganglios perigástricos. Por ejemplo, tenemos el 1, cardíaco derecho, el 2, cardíaco izquierdo, cardíaco por su relación con el cardia, ¿verdad? Número 3, suprapilórico. Número 4, número 3, curvatura menor. Número 4, curvatura mayor. Número 5, suprapilórico. Número 6, infrapilórico. Esos son los perigástricos. Cualquier cirugía que corresponda
a la extracción de los ganglios perigástricos. Eso que vimos aquí se conoce como D1 o R1, que sería lo de radical, ¿entienden? Entonces, los D2 son los extragástricos. Entonces ya pasa a los extragástricos, que son, como bien explicabas ahora, los que se encuentran, por ejemplo, los pancreáticos esplénicos, que tienen que ver con la arteria esplénica y con el páncreas, los troncocelíacos, ¿verdad? El grupo de los hepáticos, etcétera, etcétera. Esos son entonces los extragástricos. Entonces, cuando la cirugía radical involucra los ganglios extragástricos, entonces se conoce como D2 o radical 2, que es lo mismo. R1 o D1 y R2 o D2, que eso es lo de radicalidad. ¿De acuerdo? Ok, excelente. Chévere. Bien. No tenía eso muy claro. Muy bien. Está de más decir que también está indicada, lo puedes dejar ahí, Lorita. Está indicada para los tumores, para el linfoma. Está indicado también una gastrectomía paliativa en caso de que haya algún tipo de complicación que está relacionada con el tumor. Y usualmente en el plan de tratamiento para estos pacientes actualmente se prefiere radioterapia y quimio y la cirugía ya como último recurso. Muy bien. Pasando rapidito, vamos a hablar del el tumor del estroma gastrointestinal, que por definición los mismos son tumores que surgen de las células intersticiales de Cajal. Usualmente, prácticamente son unos leomiomas. En este caso, que es de lo que vamos a hablar, podemos tener un leomiosarcoma. Y los mismos se originan a partir del músculo liso. Vamos al próximo. Güey, ¿qué pasó ahí? Bueno, ok, eso se volvió ahí una cosa. Muy bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los HIST, como se les llama? Que cualquier lesión que tenga más de 1 centímetro de tamaño puede ser maligna. Por ende, cuando se da un tratamiento quirúrgico que se quiere una excisión del tumor, usualmente creo que el cirujano, el doctor me corregirá, pero el cirujano tiende a llevarse el sitio de la lesión y un poquito más. Me parece que es así como funciona. Estos cánceres usualmente son positivos, que es lo que los diferencia de los demás tumores de músculo liso, de que son positivos al protoncogen c-KIT. Así que cuando se le haga una prueba histopatológica, se va a buscar la positividad de este gen. 2/3 partes de este tipo de tumor se va a desarrollar en el estómago. Usualmente son más comunes en el cuerpo del estómago y están seguidos por el fondo y el antro del estómago. Usualmente la diseminación metastásica más frecuente que va a realizar este tipo de tumor es por vía hematógena y lo va a hacer a hígados o pulmón, o en algunas ocasiones se pueden hacer a ambos. Próximo. Ok, bien, las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes, vamos a tener úlceras, sangrado intenso que se puede presentar, pérdida de peso, como han visto, ya es común para los 3 tipos de cáncer. Estos pacientes van a presentar dolor abdominal y usualmente también una sensación de llenado y saciedad temprana, o sea, como que se llenan rápido. En algunos casos pudiéramos palpar en estos pacientes una tumoración abdominal, pero ya eso es, usualmente se ve en etapas mucho más avanzadas. Próximo. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Esto se lo puse aquí para el tratamiento de este tipo de tumor. Fíjense cómo el tratamiento varía dependiendo de si la enfermedad está localizada o si es una enfermedad recurrente y ha hecho algún tipo de metástasis. Me fui, o soy yo. Ah, no, se fue así.
Ok, excelente. Muy bien. Entonces, en caso de que la enfermedad esté localizada y es extirpable el tumor, entonces se va a hacer una cirugía. Si no se puede sacar o si no se puede hacer una resección, entonces se va a iniciar un esquema de tratamiento con imatinib. Eh, Luego de que se dé el imatinib, entonces vamos a esperar a ver si el paciente nos da una respuesta antes de someterlo a una cirugía de embolización o una ablación por radiofrecuencia. Si el tumor es recurrente o ya ha hecho metástasis, el tratamiento va a ser con imatinib. Se va a esperar a ver si tiene respuesta y se sigue el mismo esquema. Si la progresión es difusa o como que no se sabe bien, entonces se pueden utilizar otros fármacos como el sunitinib, que lo vemos ahí, o otras moléculas que en los últimos años han tenido como un gran, ¿cómo se dice? Suceso. Oh my God. Un gran, wow. Bueno, que han sido beneficiosos para los pacientes cuando lo usan, estas nuevas moléculas. Vamos a la próxima. Muy bien, vamos a pasar rapidito a los tumores benignos de estómago, que son vamos a hablar de los leomiomas y los lipomas, sobre todo hoy, próximo. Muy bien, los leomiomas van a ser tumoraciones benignas que se van a originar de células del músculo liso. Vamos al próximo. Esas fotos que están viendo ahí son fotos de unos leomiomas. Usualmente los mismos tienen una consistencia dura, usualmente mucosa. En caso de que haya un tipo de ulceración, entonces ellos van a coger como un aspecto umbilicado y en raras ocasiones tienden a sangrar, pero sí se puede presentar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los leomiomas? Cada tumoración de más de 2 centímetros tiende a presentar una mayor o un mayor grado de malignidad, así como también sangrado y dolor. Las lesiones que son menores de 2 centímetros casi siempre son asintomáticas y benignas. Tomar en consideración con estos pacientes que estas lesiones hay que vigilarlas. Si alguna de ellas produce síntomas, entonces debe ser extirpada. Usualmente el tipo de cirugía que se hace para la extirpación de este tipo de tumores se puede hacer por laparoscopía. Y debe informársele al paciente de que, tú sabes, de que él tiene estas lesiones y que existe una pequeña, muy mínima, pero existe una pequeña posibilidad de que se conviertan en malignas. Próximo. Muy bien, los lipomas, como todos sabemos, son tumores grasos benignos que usualmente se encuentran ubicados en la submucosa. En su mayoría casi siempre son asintomáticos y el diagnóstico de los mismos se va a dar porque al paciente se le hace una endoscopía y usualmente se le encuentra. No tiene necesidad de extirpación, a menos que el paciente presente síntomas, claro está. Eso que ustedes están viendo ahí en esa foto es un lipoma gigante gástrico. Este paciente sí estaba presentando síntomas, así que a él sí le caía la extirpación del mismo. Próximo. Muy bien, otras masas que la puse aquí que no son neoplásicas, ¿verdad? Pero para que la tengan pendiente de que sí pueden aparecer a nivel gástrico, como son las varices gástricas aisladas, gastropatía hipertrófica, el estómago en sandía, la lesión de Dieulafoy, próximo. Y último para mí, los besoares, muy importante, que ustedes saben que hay 3 tipos, y los divertículos. Así que mi compañera Laura le va a seguir hablando de las técnicas quirúrgicas.
Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí. Ok. Entonces, ya que mis compañeros han hablado sobre las diferentes patologías que se pueden encontrar en el estómago, yo les voy a hablar principalmente sobre las diferentes técnicas quirúrgicas que se utilizarían en dado caso. Entonces, las más utilizadas son las gastro... Perdón. ¿Perdón? No sé si lo pudieron notar, pero brevemente hubo una pequeña como interrupción aquí eléctrica. Entonces el módem se me formateó. Me fui como por 1 o 2 minutos antes de que la doctora comenzara. No sé qué más pudo presentar. Me quedé cuando el doctor estaba hablando ya de la parte de poquito, bueno, el lipoma, exacto, el más adelante, vi ese slide, el otro fue que a partir del otro, ajá, ese no lo pude ver, ok, sí, puede seguir para tener una idea. Los besoares, divertículos, perfecto, sigue. Ya, ok, perfecto. No era mucho. Ahora sí, fue que hubo ahí, me pestañó la luz, entonces, ¿sabes que esto es el dispositivo eléctrico? Se reinició el modem del Wi-Fi y me quedé sin señal. Pero ya, pueden comenzar. Puede seguir, doctora, por favor. Está bien, gracias. Entonces, las cirugías más comunes realizadas son la gastroenteroanastomosis, tenemos la duodenostomosis, la cual también se le conoce como Billroth 1. Esta va a consistir principalmente en lo que es seccionar el estómago, removiendo el píloro y hacer una anastomosis, es decir, una unión, como ya sabemos, con el duodeno. También tenemos la gastroyeyunostomosis, o yeyunostomía, perdón, la cual también se conoce como Billroth 2, y esta viene siendo una extirpación desde el 75 al 80% del estómago distal con cierre de la primera porción duodenal, lo cual va a quedar como una asa cerrada, o sea, una asa ciega o ya también llamada asa aferente, y la reconstrucción del tránsito del alimento, claro está, mediante la sutura del remanente del estómago al yeyuno proximal. Esta debe de ser realizada por debajo del ligamento de Treitz para evitar una gastritis alcalina. Ya también tenemos lo que es la anastomosis de Roux, o no sé cómo se pronuncia, que básicamente es una unión término lateral del tracto digestivo utilizada para reconstruir el tracto gastrointestinal. Esta típicamente es entre el estómago, el intestino delgado, ubicado en la posición distal, o más abajo del tracto gastrointestinal, dependiendo de qué tan amplia sea la lesión. A la gastroyeyunostomosis de Billroth 2 también la pudieran encontrar como gastroyeyunostomía con yeyunostomía, o también se conoce como anastomosis de Brown. Aquí les enseño algunas fotos. La primera viene siendo el Billroth 1 y la segunda el Billroth 2. Entonces, también tenemos aquí lo que es la anastomosis de Y de Roux, que yo creo que es la que más uno conoce, que literalmente se forma un Y, y va a haber como una derivación desde lo que es, por decirlo así, el cardias del estómago hasta el intestino. Entonces, también tenemos otra cirugía que es la... Sí. Aclarar algo, esa imagen que ustedes ven ahí no es una imagen de un Billroth 2, es una imagen de un bypass gástrico, ¿eh? Como ustedes pueden ver, está seccionado todo lo que sería la parte del fondo del estómago y se deja solamente un punch arriba, ¿verdad? Un puntito. Lo que la doctora menciona de la anastomosis en Y, porque lo que es la I de Roux es lo que ustedes ven abajo, donde se ve la flechita verde y la flechita roja uniéndose, ¿verdad? Esa anastomosis que se puede hacer para diferentes procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, en el bypass hay que hacer una I de Roux, pero en Billroth también se puede hacer otras patologías. Lo que es la Y de Roux es la Y que se forma debajo, en el intestino delgado. Para que no se confundan con la parte de arriba, que la parte de arriba no es una cirugía de Billroth, sino que es un bypass gástrico. Esto es una cirugía metabólica, una cirugía bariátrica. Ok. Sí, yo voy a aplicar el bypass un chin más adelante. ¿Continúo? Sí, puede continuar.
Entonces, luego también tenemos lo que es la piloroplastia, que es un procedimiento donde se realiza una incisión longitudinal en la cara anterior que debe de tener de 2/3 de la incisión hacia el estómago y 1/3 inferior hacia el duodeno, o sea, en la región del píloro, claro está. Y se hace un cierre transversal. Su función es básicamente romper el esfínter pilórico, permitiendo que grandes volúmenes de comida pasen produciendo el síndrome de dumping, que es básicamente cuando luego de una piloroplastia el paciente desde que come va inmediatamente al baño, o sea, como que en un lapso muy corto de tiempo. Se puede hacer de dos maneras. Una es en una capa y otra es en 2 capas. La de una capa es dejando la mucosa, se realiza en un plano seromuscular, es decir, una piloroplastia de Weinberg. Y en 2 capas es la más utilizada y se realiza una músculo mucosa y una seromuscular que se llama piloroplastia de Henke-Mikulicz o Mikulicz. Y pueden ver una foto a mano derecha. Entonces, la vagotomía, ya como sabemos, el nervio vago es, como explicó Brenda, básicamente quien le da la mayor cantidad de inervación al estómago. Entonces, la vagotomía es un proceso de interrupción del nervio vago, también conocido como el 10º par craneal, para inhibir la secreción ácida o de ácido gástrico. El trayecto del vago va en el cuello con el paquete vascular y en el tórax entra y se adosa a los 2 lados del esófago hasta que giran en forma de las manecillas del reloj. Cuando están en el 1/3 inferior del esófago, el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. Entonces van a dar como esos 2 troncos, como un tronco vagal izquierdo, un tronco vagal izquierdo y un tronco vagal derecho. Entonces, existen 3 tipos de vagotomías. Está la troncal, la selectiva y la supraselectiva. La troncal es la sección, o sea, el corte de ambos troncos vagales, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando se retira el vago, ya no puede abrir el píloro, por lo que hay que realizar una piloroplastia o gastroyejunostomosis, o sea, luego de esta cirugía. Las complicaciones que pudiera tener es principalmente la formación de cálculos biliares debido a la pérdida de la rama hepática del nervio vago que inerva las vías biliares. Al realizarse el procedimiento, esto va a llevar a que la vesícula, ya que no tiene inervación, no pueda contraerse, o sea, no pueda recibir las señales del nervio de la rama hepática para contraerse, y como ya sabemos otras clases, entonces esto va a producir que se acumulen las secreciones de las vías biliares produciendo cálculos. Entonces la vagotomía selectiva, en esta se secciona el tronco izquierdo solamente, pero por completo, pero se deja parte del tronco derecho, es decir, se secciona por debajo de la salida de la rama hepática, es decir, que no va a afectar a las vías biliares, impidiendo la atonía vesicular y por tanto la colelitiasis que se mencionó en la troncal. Y se debe realizar también una piloroplastia. En la vagotomía supraselectiva, yo tengo entendida que esta ya no se hace, incluso en el libro hablaba como en verbo pasado, o sea, en verbo como exactamente pasado, pero esta consiste en seccionar las ramas del nervio vago que entran al estómago. Sin embargo, se preservan las ramas hepáticas del vago, la pata de ganso y la inervación de la bomba antropilórica. Luego tenemos lo que es una resección gástrica. Entre los procedimientos está la antrectomía, que es el gol estándar para una cirugía por úlceras. Luego se hace un Billroth 1 o un Billroth 2, como ya pudimos ver en las imágenes anteriores. También está la gastrectomía 1/3, es decir, remover 1/3 del estómago. La gastrectomía de 2/3, que también se conoce como una hemigastrectomía. Gastrectomía de 3/3, que es casi el estómago completo, o una gastrectomía total, que es literalmente resecar el estómago por completo.
Entonces, la cirugía bariátrica, como ya sabemos, esto es principalmente para pacientes con obesidad mórbida. Si se quita una parte del estómago, esto evita la función de parte del estómago, lo cual se va a tender, o sea, lo cual con eso se logra una pérdida de peso, ya que la saciedad llega más temprano y también ya esto va a producir que el paciente sienta esa sensación de plenitud más temprano y con menos comida que, o sea, y con menos comida que una persona que tuviera un estómago completo. Entonces, para realizar este tipo de cirugía hay diferentes modos. Está el balón gástrico. Este se introduce por vía endoscópica. Se infla en el interior del estómago, lo que produce distensión, dando la impresión de saciedad, como se puede ver en la imagen a la derecha, una vez que está inflado, claro está. Esto no es permanente. E incluso estaba leyendo que se retira generalmente a los 4 meses, ya que el mismo jugo gástrico y los diferentes compuestos que mencionaron mis compañeros van a descomponer el balón. Este se puede perforar, o sea, como que se perfora y causa o pudiera causar un síndrome obstructivo luego de que se perfore y como que se desintegre. Este se conecta con un puerto a la pared y por allí se regula periódicamente, pero con el tiempo se distiende el fondo gástrico, por lo que la pérdida de peso no es más de un 20%. Por lo tanto, yo asumo, no estoy muy clara, pero que esto no es la forma más adecuada ni el más utilizado, por el hecho de simplemente no ser permanente y que durar tan poco tiempo. Luego tenemos la manga gástrica, que yo creo que muchos de nosotros hemos podido ver en alguna cirugía. Esta sirve para disminuir el reservorio gástrico. En esta se hace una resección gástrica de un 80% del estómago, dejando una bolsa con capacidad de 100 mililitros. No hay que dar suplementos de ácido fólico ni de otros suplementos, ya que se preserva una pequeña porción del estómago, la cual va a poder absorber el ácido fólico y otros suplementos. Y en esta se pierden del 40 al 60% del peso. Sin embargo, en este tipo de cirugías siempre se le debe de administrar una dieta muy rigurosa al paciente, ya que esas personas generalmente terminan con intolerancias a diferentes alimentos, es decir, intolerancia, por ejemplo, a los carbohidratos o a alimentos que requieran de una gran como procesamiento, porque no, claro, no tienen, o sea, le falta el 80% del estómago. Y tengo entendido que a ciertas personas, dependiendo de su condición, sí hay que administrarles suplementos dietéticos. Aquí tenemos una manga gástrica con deslizamiento. Honestamente, doctor, yo no sé si eso es imagen correcta, porque no me aparecían imágenes de este procedimiento, pero el procedimiento sirve para disminuir el reservorio gástrico. Se puede revertir y es menos costosa que la manga gástrica convencional que hablamos anteriormente. Puede ser la mejor opción, ya que no hay que realizar resección gástrica y no produce peritonitis, que pudiera ser una complicación de la manga gástrica anterior. Sin embargo, la pérdida de peso no es tan grande como una manga gástrica convencional. Sí, lo que pasa, esa imagen que tienes ahí debajo es de una banda gástrica. Bueno, de hecho lo dice ahí, banda gástrica ajustable. Sí. Ese procedimiento ya prácticamente no se utiliza, porque lo que pasa es que la mayoría de las veces esta banda migra y se va introduciendo hacia la luz del estómago, entonces te produce una perforación, te puede perforar el estómago. Además, tiene muchos síntomas como dolor, reflujo. Y de lo que hablas aquí con la manga gástrica con deslizamiento, supongo, porque no lo tengo claro, que es la misma manga gástrica, pero se hace por vía endoscópica. Y esa tiene la ventaja de que no hay que hacer resección, sino que lo que hace es que la mucosa y la muscular quedan, es un aparato endoscópico que va cerrando como si fuera un zipper, cuando va cerrando el zipper, así mismo se va cerrando el estómago, pero por dentro. Entonces no hay que hacer resección. Sí. Creo que es a eso que se refiere.
Sí, yo puse esa imagen, era más como para que se entendiera que no hay que cortar el estómago per se, que simplemente como que se introduce un dispositivo que va a simular como que el estómago está más pequeño, pero no hay que cortarlo. Pero yo no encontré en verdad una imagen de eso. Esa se hace por vía endoscópica, se hace eso. Ok. Entonces, continuando, tenemos el bypass gástrico, que era lo que el profesor mencionaba anteriormente. Con este se evita el paso del alimento por las porciones de mayor absorción de los mismos, o sea, dentro del estómago, a 40 centímetros del ilion distal. Este es un tratamiento definitivo y permite la pérdida de peso de hasta un 60%, y se hace mediante la técnica de Y de Roux, que aquí sí, como pueden ver a mano derecha, como que la foto más derechada, o como se diría, como que más derecha, ahí sí ya cogemos como que desde el cardiac hasta, o sea, y se une como que ya con el ilion y ya se forma como que la Y de Roux que se mencionó anteriormente. Las complicaciones del bypass gástrico vienen siendo la mala absorción, porque como mencioné anteriormente, al uno realizar este tipo de cirugía, uno está impidiendo que los alimentos pasen por las áreas del estómago donde se pudieran absorber. Por lo tanto, el paciente puede sufrir de una mala absorción. También los pacientes tienden a tener una predisposición a neoplasias en el colon, y esto se debe a que el paso de alimentos sin digerir adecuadamente pueden irritar la mucosa intestinal. Y ya eso es todo por nuestra parte. Espero que le haya sido de gusto, y si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema, no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces miren, simplemente breve, porque sé que ya estamos un poquito cansados todos. Algunas puntualizaciones simplemente de algunas cositas. Por ejemplo, cuando Laura hablaba de la clasificación de las úlceras, hay diferentes clasificaciones endoscópicas. Hay algunas clasificaciones que van a ser desde el punto de vista del riesgo de que la úlcera pueda sangrar, y otras desde el punto de vista de la localización anatómica. Desde el punto de vista anatómica, y eso es una nota para que ustedes la busquen y la tengan, está la clasificación de Johnson, ¿verdad? La clasificación de Sakita o Sakitimiwa, que son las que te hablan de los diferentes tipos de úlceras, H1, H2, S1, S2, ¿verdad? Que te habla del tipo de sangrado A1, A2, cuando el sangrado es activo, y así sucesivamente, para que la revisen. Y la clasificación de Forest, que te dice, dependiendo del tipo de úlcera, cuál es la posibilidad de que el paciente que te ha sangrado por una úlcera vuelva a sangrar. No recuerdo que mencionaron las complicaciones de las úlceras. No sé si la mencionaron, no recuerdo, pero son básicamente 4, ¿verdad? Para que perdón, ¿la mencionaron? Sí, hemorragia y perforación son las principales, pero también puede ser la obstrucción. Exacto. Y la última, que ya prácticamente está la hemorragia, la perforación, está la obstrucción, y por último, que es la respuesta rebelde al tratamiento, ¿verdad? Que no responde al tratamiento médico. Esas son las 4 complicaciones básicas de las úlceras. Con relación a los grupos sanguíneos, recordar que, por ejemplo, el cáncer gástrico que hablaba Jagner se asocia básicamente al grupo A, mientras que las úlceras se relacionan al grupo O, ¿verdad? Y también cuando hablaba de la ultrasonografía endoscópica, se utiliza mucho en linfoma, pero también se utiliza mucho en lo que es el tumor del estómago gastrointestinal, o el GIS, porque la ultrasonografía tiene la ventaja de que te ayuda a determinar la profundidad de la lesión, qué tan profunda está la lesión con relación a las capas, ¿verdad? Esa ventaja tiene la ultrasonografía. Hablamos ya cuando hice la puntualización sobre el D1, D2, y creo que ya. Bueno, lo de la vagotomía truncal, lo que pasa es que los pacientes que se le hace vagotomía truncal hay que hacerle piloroplastia, porque dentro de las ramas, como bien explicaba Laura, está la rama pilórica, que es la que va al píloro, y esa rama entonces esa rama se va a encargar de inervar el píloro y
como se pierde esa inervación, el píloro se cierra, entonces hay que hacer una piloroplastía. Lo mismo que el riesgo de padecer de colelitiasis por el éxtasis biliar, debido a que de la rama hepática hay una pequeña ramita que va a la vesícula y que va a estimular que ésta se contraiga durante la fase gástrica, ¿verdad? Que está representada por el vago de la digestión. Esa era básicamente las puntualizaciones que tenía que hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues nada, de mi parte es todo. Muchas gracias por participar en la conferencia. Buenas noches, doctor. Gracias. Listo, gracias, doctor. doctor. Igual. Nos vemos. Bye bye.